12 puntos claves o variables claves cuando estoy evaluando a mis pacientes de sobrepeso y obesidad. En este video vamos a tocar uno a uno los 12 puntos que yo considero claves para que un paciente pueda entender de manera global qué se debe hacer para el tratamiento integral de la obesidad. Sin estos 12 puntos claves que he venido trabajando durante mucho tiempo, creo que sería difícil que un paciente pudiera conectar claramente con los objetivos de un tratamiento y que adicionalmente los pudiéramos sostener a largo plazo. Entonces vamos a tener en este video esos 12 puntos clave, 12 variables, de las cuales vamos a hablar uno a uno. El primer punto clave o la primera variable cuando estoy en mi consulta con los pacientes de sobrepeso y obesidad es que podamos entender claramente qué es la obesidad. Ya hay un video anterior donde hablamos extensamente del tema, por lo cual acá solo lo voy a mencionar. Y es que el paciente comprenda que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, progresiva y recidivante. Crónica igual que la diabetes mellitus, igual que la hipertensión arterial, igual que la dislipidemia y muchas otras enfermedades. Esto significa que va a estar con nosotros de por vida. Compleja porque afecta prácticamente todos los órganos del cuerpo, nuestra salud y nuestro desempeño, tanto personal como en sociedad, y que puede llevar a múltiples complicaciones en cada uno de estos órganos que afecta. Progresiva porque los pacientes que no deciden tomar el sobrepeso y la obesidad en serio se meten en un juego, una bola de nieve que va creciendo poco a poco y que más adelante, cuando ya no haya nada que hacer, llegan las culpas y llegan los arrepentimientos en los pacientes por no haber actuado a tiempo. Y recidivante, que todos los pacientes que fueron obesos y que pudieron superar la obesidad, si no mantienen los cambios necesarios en su vida, los cambios que se hicieron en hábitos alimenticios, en actividad física y cambios mentales, emocionales, de familia y de persona, es muy difícil que se sostengan en el tiempo y por eso recaen. Este es el primer punto de las variables, de las 12 variables que vamos a tocar hoy. Entonces, primer punto, enfermedad crónica, compleja, progresiva y recidivante. El segundo punto o la segunda variable es hacerle saber al paciente de una forma clara y concreta que no existen los tratamientos mágicos, no existen los medicamentos mágicos, no existen estos programas mágicos que prometen bajar al paciente de peso de una forma expresa, rápida y que no tienen en cuenta todas las variables necesarias para que el manejo sea un manejo sostenible en el tiempo. Entonces, el segundo punto, para mí es muy importante dentro de la evaluación del paciente, es que este paciente que va a iniciar este proceso comprenda que no existen tratamientos ni rápidos, ni fáciles, ni únicos, y que todo es un complemento de muchas variables que se van a tener que llevar a cabo durante el resto de la vida. Entonces, segunda variable, que el paciente comprenda que no hay tratamientos mágicos. La tercera variable es entender el entorno del paciente. Tenemos que llegar a tener conocimiento perfecto del entorno del paciente. ¿Por qué razón? Porque si no evaluamos el entorno del paciente, no podremos encontrar estos aspectos que muchas veces hacen que el tratamiento para la obesidad se vuelva difícil, o que hagamos un tratamiento, o que hagamos una ruta y un plan de manejo a los pacientes y que nos demos cuenta que con el pasar del tiempo no resulta. Evaluar el entorno del paciente es fundamental. ¿Por qué razón? Porque necesitamos también integrar al núcleo familiar, bien sea esposa, hijos,
madres, padres, para que entiendan la enfermedad del paciente y puedan acompañarlo en el manejo que requiere. Un ejemplo es el tema cuando se hace una comida familiar. Entonces, un paciente luchando con su sobrepeso y obesidad y la demás familia disfrutando alimentos que para el paciente podrían estar prohibidos, entre comillas. Eso tiene un golpe anímico muy importante. Por eso, si no evaluamos el entorno del paciente y comprendemos cuál es su situación actual, tanto personal como familiar o laboral, va a ser muy difícil poder llegar al fondo del asunto y poder tener un manejo integral como se debe hacer. El cuarto punto, la cuarta variable, tiene que ver con establecer cuál es la motivación del paciente. Todos los pacientes que deciden tener o iniciar una evaluación y un manejo para el sobrepeso y la obesidad deben tener una motivación, deben tener unas metas claras. ¿Por qué razón? Porque esta motivación es la que nos va a ayudar para que día a día el paciente incorpore cambios poco a poco en su vida que lo van a llevar a estar mejor. Y a estar mejor no solamente a 1 año, a 2 años, a 3 años, sino el resto de su vida. Prevenir enfermedades, prevenir complicaciones derivadas de estas enfermedades. Las motivaciones a veces pueden ser diferentes, pueden ser motivaciones como me quiero ver mejor, quiero que me quede mejor la ropa, quiero tener más actividad social, quiero tener que no me dé pena pues salir o de pronto hasta tener citas nuevas, cualquiera que sea la motivación, pero hay que establecerla, hay que establecer una motivación que nos va a ayudar como soporte para el tratamiento a largo plazo que se nos avecina en estos pacientes. La quinta variable de las 12 que utilizo para hacer una evaluación integral de mis pacientes es que todos los pacientes que inicien este proceso para pérdida de peso deben tener una evaluación bioquímica, metabólica, con exámenes de sangre para poder entender la situación actual del paciente. Es supremamente importante que comprendamos ese estado metabólico actual del paciente y no solamente el metabólico, también el hormonal. En este quinto punto está la evaluación metabólica y hormonal. Metabólico comprende el colesterol, los triglicéridos, la glucosa en sangre y algunos otros elementos que para nosotros son importantes y poder establecer si el paciente padece de alguna otra enfermedad adicional por consecuencia, como consecuencia de la obesidad o por complicaciones de la obesidad. Adicionalmente, tenemos que hacer una evaluación hormonal de estos pacientes. Tenemos que medir hormonas como la insulina en ciertos casos, el cortisol, inclusive las hormonas sexuales, la testosterona, los estrógenos. Son muy importantes porque si hay alteraciones hormonales que pasemos por alto o que no tengamos la capacidad de diagnosticar adecuadamente, podría intervenir en un futuro de forma negativa en el progreso del paciente. Por eso en este quinto punto la evaluación metabólica y hormonal es fundamental para poder sentar las bases y poder planear a futuro cómo vamos a hacer el manejo de estos pacientes. Para todas las personas que están interesadas en este tema de sobrepeso y obesidad, es importante recordarles que existen otros videos que se han montado ya en las plataformas, tanto de Instagram como de Facebook, como el canal de YouTube, donde me pueden encontrar como internista Dr. Martín Quirós. En estas plataformas hacemos publicaciones frecuentes de temas importantes o de temas que los pacientes me preguntan frecuentemente en las consultas y ayudamos desde lo posible para que los pacientes tengan una información más tranquila, una información más aterrizada, con términos o con lenguaje sencillo de comprender y que puedan dar el paso siguiente, tomar la decisión de enfrentar el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué he hecho tanto énfasis en este tema? He hecho mucho énfasis porque yo como especialista en medicina interna estoy acostumbrado a saber las complicaciones derivadas de la enfermedad, todas las complicaciones derivadas de la obesidad, complicaciones cardiopulmonares, complicaciones neurológicas, complicaciones renales, complicaciones pulmonares, infartos de agudo miocardio, trombosis cerebral, corazón grande o falla cardíaca. Entonces me interesa mucho como
especialista en medicina interna y que veo esas complicaciones de pacientes que son producto o que son consecuencia o que son empeorados por la obesidad, poder estar un paso antes y poder dar manejo a esta enfermedad crónica antes de que se convierta en complicaciones para los pacientes. Esa es mi motivación, esa es realmente la razón por la cual hago tanto énfasis o he hecho tanto énfasis en estos últimos meses en el tema de sobrepeso y la obesidad. Entonces los invito a que nos busquen en estas redes sociales y que le den un like o que se suscriban para que tengan estas informaciones que tratamos de hacer especialmente para los pacientes. Continuando con estas 12 variables y con estos 12 puntos clave, les vengo mencionando que yo utilizo en mi consulta y que es el derrotero que utilizo para poder entender globalmente al paciente y poder establecer el manejo, las metas, cómo vamos a afrontar este problema. Vamos con el punto número 6 o la variable número 6. Esta variable número 6 tiene que ver con entender el entorno nutricional del paciente. Una cosa es entender el entorno del paciente, personal, familiar o de trabajo, y otra cosa es entender el entorno nutricional. Muchas veces yo veo que hay información en las redes sociales o en internet sobre las dietas que deben llevar los pacientes para bajar de peso. Y cuando uno se pone a hacer pues una revisión concienzuda de lo que recomiendan, encontramos cosas como la harina de almendras, la quinoa, la harina de algarrobo, la mantequilla ghee y una cantidad de cosas que si hiciéramos cuentas concienzudas serían prácticamente imposibles de sostener para la mayoría de las personas. Son alimentos costosos, de muy buen valor, no digo que sean malos, son de muy buen valor nutricional, que ayudan eficientemente a los pacientes a bajar de peso, pero que en la mayoría de los casos es insostenible. En una familia con unos ingresos normales, hacer un mercado que se momente en 40 o un 50% el gasto para utilizar o para comprar estas cosas sería un despropósito. Por esa razón, el manejo y entender el entorno nutriológico o nutricional del paciente es importante, porque muchas veces con los elementos que tenemos, pero sabiéndolos consumir adecuadamente o eliminando algunos, cambiándolos por otros que sean de fácil adquisición, podríamos tener grandes cambios. Entonces, entender el entorno nutricional para mí es fundamental. ¿Qué, cómo, cuándo se come, en dónde se come y cuáles son las posibilidades de hacer un cambio grande en este aspecto nutricional? Punto número 7 o variable número 7. Antecedentes farmacológicos de los pacientes. Estos antecedentes son fundamentales para mí. A veces hay pacientes que no recuerdan o que obvian dar la información sobre los antecedentes farmacológicos y resulta que están tomando corticoides de forma crónica por alguna enfermedad inmunológica, autoinmune, o que están tomando medicamentos para la diabetes o para algunas patologías metabólicas que impactan directamente en el peso. Un ejemplo claro es este, los corticoides, la prednisolona, la prednisona, la dexametasona, la hidrocortisona, que son medicamentos que por sus características químicas hacen que los pacientes aumenten de peso. Entonces es muy importante tener muy claros estos antecedentes farmacológicos de los pacientes y entender qué están tomando y modificarlos en caso de que sea posible o poder buscar una alternativa que beneficie las dos patologías. En el punto número 8, la variable número 8, tenemos la disbiosis intestinal. Hay alguna información en algunas publicaciones que hemos hecho en las redes sociales sobre la disbiosis intestinal, pero va a haber un video próximamente que nos dediquemos solamente a hablar de este tema. Aquí solamente algo muy breve para entender que el octavo punto de mis 12 variables para evaluar pacientes con sobrepeso y obesidad y poder brindar un manejo adecuado está en la disbiosis intestinal. Esto significa que nuestra microbiota, los microorganismos que viven con nosotros, que son benéficos para la salud en la mayoría de los casos, cuando presentan un desbalance, se pueden convertir en microorganismos dañinos para la salud.
y esto sucede cuando hay sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Estas bacterias pueden afectar desde muchos puntos de vista el aumento de peso de los pacientes. Entonces hay que evaluar si el paciente tiene o no tiene disbiosis intestinal y dar el manejo adecuado para poder tener unos resultados a largo plazo que sean sostenibles. La variable número 9 tiene que ver con la actividad física. Por eso les decía que al principio que pretender tener una cura mágica, un medicamento mágico, una sola acción es imposible en el manejo de los pacientes con sobrepeso y obesidad. Es imposible porque es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad crónica que tiene que abarcar muchos puntos de vista. Y uno de esos puntos de vista está aquí en el punto número 9, que es la actividad física. Independientemente de cómo hayamos enfocado el manejo del paciente y de lo que vayamos a hacer, si son medidas nutricionales, medidas farmacológicas, medidas quirúrgicas, que existen todo este arsenal pues, terapéutico en los pacientes, la actividad física juega un papel fundamental para los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Pero no solamente la actividad física conocida ya, que es benéfica para la salud, que disminuye el riesgo cardiovascular, que es la actividad física aeróbica o anaeróbica, 20 minutos, por lo menos 5 veces a la semana, sino la actividad física que garantice un incremento de la masa muscular. Necesitamos que los pacientes que están en manejo de sobrepeso y obesidad aumenten la masa muscular, porque en la masa muscular es donde se produce una hormona que se llama la leptina. La leptina es un elemento fundamental en el eje que hay de saciedad y de hambre en el organismo y que se encuentra en el sistema nervioso central. La leptina es la hormona que se produce en el músculo que le dice a nuestro eje del sistema nervioso central: estamos saciados, estamos llenos y no necesitamos comer nada más. Es una hormona muy importante y por eso tenemos que hacer énfasis en la actividad física, pero con incremento de masa muscular en los pacientes que están en estos programas de sobrepeso y obesidad. El punto número 10, la variable número 10, son establecer metas a largo plazo. Definitivamente, si no establecemos estas metas a largo plazo, los otros 9 puntos anteriores estarían sin un fundamento. ¿Por qué razón? Porque volvemos al tema de que no existen medicamentos mágicos, no existen dietas mágicas, no existen actividades mágicas, no existen programas mágicos. Es un compromiso de parte del paciente y los médicos que acompañamos a estos pacientes a llevar un buen programa de sobrepeso y obesidad y que puedan llegar a sus metas. Y por esa razón tenemos que establecer metas a largo plazo. Es falso. ¿Para qué vamos a engañar a los pacientes? ¿O para qué vamos a dar una información falsa diciéndoles que los pacientes en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses vamos a tener resultados que hagan que el paciente llegue a las metas metabólicas que necesita? Siempre tenemos que decir que es una enfermedad crónica, compleja, progresiva y recidivante. Por esta razón, siempre las metas se establecen a largo plazo y tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que informárselo al paciente. Tenemos los 2 últimos puntos o las 2 últimas variables. La variable número 11 tiene que ver con la evaluación del estrés crónico. En este mundo que vivimos agitados, en este mundo hiperconectados, con celulares, con computadores, información que llega de todos los sitios, que tenemos que hacer y hacer y hacer cada vez más, que nos parece que no nos alcanza el tiempo, que no es suficiente. El estrés crónico es una enfermedad que aumenta los niveles de cortisol. Y estos niveles de cortisol elevados crónicamente en un paciente empeoran el sobrepeso y la obesidad. Por esta razón tenemos que evaluar bien el entorno del paciente, como ya lo mencionamos anteriormente, pero haciendo énfasis específico en el estrés crónico. Y poder determinar si este paciente tiene o no niveles de cortisol elevados, producto de este estrés, que hagan que no pueda llevar a cabo un buen plan para pérdida de peso y que sea sostenible a largo plazo. Y por último, en la variable número 12, tenemos lo que yo denomino verse bonito por dentro. Los beneficios para la salud son muchos. Bajar de peso tiene muchos beneficios para la salud. No podemos normalizar el sobrepeso y la obesidad. Yo sé que es un tema complejo, yo sé que es un tema difícil, que genera muchas
suspicacias o que genera muchas incomodidades en ciertas personas, pero lo cierto es que tener sobrepeso o tener obesidad es estar enfermo. Y sería como normalizar también pues la diabetes mellitus, sería como normalizar la hipertensión, decirle al paciente no importa, no haga nada, usted es hipertenso, usted es diabético y no pasa nada, normalícelo, así es usted, viva así. Eso sería un gran error. Por eso le digo a los pacientes que toman la decisión de hacer este manejo y que ya tomaron pues la decisión en firme, que si bien lo están haciendo para verse bonitos por fuera, para que la ropa les quede mejor, para verse más atractivos y estas cuestiones, a mí me gusta verlos bonitos por dentro. Por lo que les cuento, al ser especialista en medicina interna, me gusta que el paciente tenga un metabolismo adecuado, me gusta que esté sano, que esté en metas, que su hígado no sea graso, que su corazón esté de tamaño normal, que no sea hipertenso. Entonces los beneficios para la salud los vamos también a ver a largo plazo y eso es verse bonito por dentro. Entonces, con este punto número 12 o variable número 12, completamos las 12 variables que yo utilizo en mi consulta médica para entender plenamente el problema del paciente y poderlos acompañar en este proceso. No normalicemos el sobrepeso y la obesidad. Como les digo, sería lo mismo que normalizar que un paciente no se tratara la diabetes o que no se tratara la hipertensión arterial. Con esto culminamos. No se les olvide, entonces, en las redes sociales, Instagram, Facebook, canal de YouTube, internista Dr. Martín Quiroz. Aquí abajo pueden dejar los comentarios, pueden dejar las preguntas que las estaremos respondiendo. Que estén bien.